Listo. Muy bien, jóvenes. Voy a activarle los micros, a ver por aquí. Muy bien, jóvenes. Nuevamente saludarlos a todos ustedes. Ahora sí, nos encontramos listos para iniciar nuestra clase número 3. ¿De acuerdo? Buenos días a todos los que se han conectado en la mañana. Justamente Alejandra está desde temprano. Alejandra López, Sofía Lucía, Meredith Jennifer Ramírez. Qué bonito nombre, Meredith. Brenda Xiomara, Ángela Melisa, Miabel, Anderson, Almendra, muy bonito, Margot, Fabiana, Casey, María José, Ceci Cristel, Harold, Brisa, Xiomara. Muy bien, buenos días con todos, buenos días Alexander. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar entonces el avance número 3 que nos corresponde a esta semana. Bien, vamos a continuar con el capítulo de triángulos, pero el tema del día de hoy es teoremas con líneas notables. ¿Vuelvo a repetirlo? Continuamos con el capítulo de triángulos, pero el tema del día de hoy es teoremas con líneas notables. Nosotros ya hemos conocido cuáles son las líneas notables de uso frecuente, ¿no? La mediana, la altura, bisectriz, mediatriz, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, nosotros vamos ahora a mencionar algunos teoremas, ¿ya?, que se usan con algunas de estas líneas. Por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros determinamos el ángulo formado por dos bisectrices interiores, ¿no? Podemos calcular de repente el ángulo que forman dos bisectrices interiores en un triángulo. Lo podemos calcular con propiedades sencillas de triángulo, ¿no? Pero también se puede calcular mediante algún teorema, ¿ya? Entonces, prácticamente el día de hoy vamos a emplear algunos teoremas que nos van a ayudar a resolver ejercicios de manera directa, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esos teoremas? Por ejemplo, el teorema del ángulo que forman dos alturas. Repito, el teorema del ángulo que forman dos alturas. ¿Qué más por acá? Tendríamos teorema del baricentro, ángulo que forman dos bisectrices interiores, ángulo que forman dos bisectrices exteriores, ángulo que forma una bisectriz interior con una bisectriz exterior, trazada de vértices diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo esto, jóvenes, lo vamos a mencionar, lo vamos a trabajar, pero teniendo como base las definiciones de los puntos notables. ¿De acuerdo? Teniendo como base las definiciones de los puntos notables. O sea, el día de hoy vamos a trabajar con las definiciones, solamente las definiciones de los puntos notables. Cuando digo definiciones me refiero a la parte más sencilla de los puntos notables, ¿no? Muy bien. Entonces por acá vamos a comenzar. ¿A qué llamamos puntos notables? Llamamos puntos notables a aquellos puntos de uso frecuente que se van a determinar cuando nosotros trazamos dos o más líneas notables que tengan la misma característica. ¿De acuerdo? Van a ser puntos notables aquellos puntos de uso frecuente que se determinan cuando nosotros trazamos dos o más líneas notables, ¿no? Cuando se intersectan dos o más líneas notables que tengan la misma característica. Por ejemplo, estarían los puntos notables tales como el baricentro, ¿de acuerdo? El incentro,
el circuncentro, el excentro, ¿de acuerdo? Y por ahí algunos otros puntos notables más, siendo los más conocidos los que yo te acabo de mencionar. Vuelvo a repetir, baricentro, incentro, circuncentro y excentro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar a estos puntos de manera rápida para que veas cómo se van a determinar, ¿no? ¿Qué características van a cumplir? Muy bien. Baricentro. Todo triángulo tiene tres medianas, ¿de acuerdo? Eso queda claro desde la clase pasada. Todo triángulo tiene tres medianas, las cuales se van a intersectar, en un punto denominado baricentro, ¿de acuerdo? El baricentro nosotros lo denotamos por convención como el punto G, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir por acá. Nosotros tenemos en un triángulo la posibilidad de trazar tres medianas, ¿cierto? Entonces las tres medianas van a concurrir en un punto, es decir, van a intersectarse en el mismo punto. Un punto que siempre va a estar en el interior del triángulo. Un punto que se va a denotar con el punto G, G de gato, G mayúscula, el cual se denomina baricentro, ¿de acuerdo? Cada vez que tú tengas dos medianas, inmediatamente la intersección de esas dos medianas es el baricentro del triángulo. La tercera mediana tiene que pasar por ese punto, que es el punto de intersección de las otras. ¿De acuerdo? Esta primera parte está claro. Vamos, chicos, las definiciones tenemos que hacerlo rapidito. A ver, ¿sí? ¿La primera parte está clara? Perfecto. Vuelvo a repetirlo para que quede claro. Baricentro, punto de intersección de dos o más medianas en un triángulo. ¿De acuerdo? Usualmente se representa el baricentro con la letra G mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Si nosotros tuviéramos dos medianas, estas dos medianas se intersectarían en el punto G, en el baricentro. La tercera mediana tiene que pasar por ese punto, obligatoriamente. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Ahí está, ¿no? El punto G es el baricentro del triángulo ABC, ¿correcto? Muy bien. Tenemos otro punto que es el denominado ortocentro. Orto viene de recto, ¿no? Recto viene de perpendicular. Entonces, cuando decimos ortocentro, nos referimos al punto notable que determinan la intersección de las tres alturas de un triángulo. El ortocentro viene a ser el punto notable determinado por la intersección de tres alturas, o mejor dicho, de las tres alturas de un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo digo las tres alturas de un triángulo, me estoy refiriendo a las alturas como tal y también a las prolongaciones de ellas. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono esto último? Porque cuando nosotros tenemos un triángulo acutángulo, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de triángulo, sabemos que en el triángulo acutángulo, las tres alturas están en el interior, ¿cierto? Entonces se intersectan en el punto H, el cual va a ser nuestro ortocentro. El punto H es el ortocentro del triángulo ABC. Para esta figura, el punto H viene a ser su ortocentro, ¿no? El punto H o la letra H mayúscula es como se denota el ortocentro del triángulo, ¿ya? Con la letra H mayúscula. Ahora, profesor, ¿por qué mencionó el hecho de las prolongaciones de las alturas? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de encontrar el triángulo ABC
De tal manera que el triángulo ABC sea un triángulo obtusángulo. Si el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo, entonces, fíjate que la altura AP, la altura AP está trazada por aquí, la altura BL está trazada por aquí, BL, ¿cierto? La altura BL, la altura CQ está trazada por aquí. Pero vemos que la altura AP, BL y la altura CQ no se intersectan hasta que nosotros las prolongamos, ¿de acuerdo? Hasta que nosotros las prolongamos. Entonces podemos decir que el ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo o de sus prolongaciones, ¿de acuerdo? Porque en el caso de un triángulo obtusángulo, necesitamos prolongar las alturas para encontrar el ortocentro, ¿no? ¿Correcto? Fíjate que hay una diferencia, ¿no? El ortocentro en el triángulo acutángulo estaba en el interior, pero el ortocentro en el triángulo obtusángulo está en el exterior, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el ortocentro para el triángulo rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Dónde estaría o cuál sería el punto, ¿no? Del ortocentro o el ortocentro de un triángulo rectángulo. ¿Quién me lo dice? ¿Cuál sería el ortocentro de un triángulo rectángulo? Muy bien, Jonathan, ¿no? Efectivamente, el ortocentro de un triángulo rectángulo sería el vértice del ángulo recto, ¿no? No olvides que en un triángulo rectángulo, los catetos cumplen también el papel, la función de altura, ¿no? Entonces, si los catetos son alturas y también tengo la altura BP, altura relativa a la hipotenusa, entonces observo que las tres alturas se intersectan en el punto B, que viene a ser el vértice del ángulo recto, ¿no? Entonces queda claro, para todo triángulo rectángulo, su ortocentro es el vértice del ángulo recto, ¿ya? Muy bien. Tercer punto notable, incentro. El incentro, su propio nombre lo dice, siempre está en el interior, ¿de acuerdo? Incentro, siempre está en el interior. ¿Y qué cosa va a ser el incentro? Va a ser el punto de intersección de las tres bisectrices interiores del triángulo. Repito, el incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices interiores de un triángulo. Normalmente al incentro lo representamos con la letra I mayúscula. Por ejemplo, para este triángulo ABC, trazamos bisectriz interior, bisectriz interior, bisectriz interior, y el punto de intersección es el incentro del triángulo. Tener cuidado porque en el incentro, ¿no? Siempre vamos a poderlo encontrar el incentro para cualquier tipo de triángulo. Siempre el incentro va a estar en el interior, ¿no? Eso se conoce de todas maneras. Como son bisectrices interiores, siempre el incentro va a estar en el interior. ¿Cómo lo colocamos al incentro? ¿Cómo lo representamos? Con la letra I mayúscula, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces seguimos avanzando. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguien que tenga alguna duda por ahí? A ver, ¿alguien que tenga alguna duda de repente? Hable ahora o calle para siempre, ¿ah? Vamos, muchachos. Muy bien. Entonces nosotros seguimos avanzando. Tenemos ahora el cuarto punto notable. Excentro. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con el excentro. ¿Por qué? Porque el excentro es un punto notable que se determina teniendo en cuenta tres líneas notables. Repito, el excentro se determina teniendo en cuenta tres líneas notables. Pero ¿cuántas necesito como mínimo para poder encontrar el centro? ¿Cuántas necesito como mínimo? Como mínimo necesito solo dos, ¿ya?
cualesquiera de ellas. A ver, entonces voy a por acá mencionarte qué cosa es el excentro. Dice así: en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo interno, en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo interno y las bisectrices de los ángulos externos en los otros dos vértices se intersecan en un punto denominado excentro del triángulo. Si usted, por ejemplo, tiene un triángulo ABC y traza la bisectriz interior de uno de los ángulos, ¿no? Traza la bisectriz de uno de los ángulos interiores, ¿no? Por ejemplo, la bisectriz que parte de C. En este caso, la bisectriz que parte de C. Y además de esta bisectriz, trazamos también en los otros dos vértices las bisectrices de los ángulos externos. Las bisectrices de los ángulos externos. En ese sentido, el punto de intersección tanto de la bisectriz del ángulo interno como de las bisectrices de los ángulos externos, ese punto de intersección se denomina excentro del triángulo. Y frecuentemente lo denotamos con el punto E mayúscula. ¿De acuerdo? Con el punto E mayúscula. Entonces, estás viendo que claramente tenemos tres líneas notables, de las cuales una es diferente a las otras dos, ¿cierto? Entonces tú necesitas, para encontrar el excentro, solamente dos líneas notables, cualesquiera de estas tres, cualesquiera de estas tres. O sea, si tienes una bisectriz interior y una exterior, obviamente en vértices diferentes, inmediatamente el punto de intersección de esas dos líneas mencionadas será el excentro. Quiere decir que la tercera línea de la definición tiene que pasar por ese punto, ¿no? Si tú hablas de una bisectriz interior y de una bisectriz exterior que se intersectan en el punto E, entonces el punto E es el excentro. La tercera línea tiene que ser una bisectriz exterior y ella tiene que pasar por ese punto denominado excentro, ¿no? Entonces, para este gráfico que tenemos aquí, el excentro se encuentra ubicado en el exterior relativo al lado AB, ¿no? El excentro se encuentra ubicado en el exterior relativo al lado AB. Pero nosotros podemos ubicar el excentro relativo a cada uno de los tres lados. Por ejemplo, si tú trazas para este otro lado, tendrías el excentro relativo al lado BC, ¿no? Excentro relativo al lado BC. Estamos hablando del mismo triángulo, ojo, ¿ah? En este primer caso y en este segundo caso estamos hablando del mismo triángulo. Es el mismo triángulo. Y por acá tenemos el mismo triángulo nuevamente. Entonces, ¿qué decimos? Que todo triángulo tiene tres excentros. ¿De acuerdo? Todo triángulo tiene tres excentros. ¿Ya, muchachos? ¿Correcto? Un excentro relativo a cada lado, ¿no? Muy bien. Bien, entonces por aquí, si hay alguna pregunta que hacer con el excentro, la pueden hacer por ahora. A ver. Ninguna, ¿no? Perfecto. Avanzamos entonces y entramos a el circuncentro, ¿no? Bueno, el circuncentro es un punto notable el cual se determina con la intersección de tres mediatrices de los lados del triángulo. ¿De acuerdo? El circuncentro es el punto de intersección de las tres mediatrices referentes a los lados del triángulo. El circuncentro se representa con la letra O mayúscula. Si nosotros tenemos aquí el triángulo ABC, ¿no? Trazamos mediatriz de este lado, recta mediatriz de este otro lado y recta mediatriz del tercer lado. Las mediatrices se intersectan en el punto O. Este punto es denominado circuncentro del triángulo. La ubicación del circuncentro
depende del tipo de triángulo. La ubicación del circuncentro depende del tipo de triángulo. Por ejemplo, en esta figura tenemos un triángulo acutángulo, donde el circuncentro se encuentra en el interior. Por ejemplo, tendríamos algunos triángulos, ¿no? Por ejemplo, el triángulo obtusángulo, fíjate, donde si tú trazas una bisectriz, perdón, una mediatriz por acá, una mediatriz por acá, y la mediatriz del tercer lado, fíjate que en el triángulo obtusángulo, el circuncentro se encuentra en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el circuncentro en el triángulo acutángulo, el circuncentro siempre está en en el interior. En el triángulo obtusángulo, el circuncentro siempre está en el exterior. Podemos decir incluso que el circuncentro siempre se encuentra frente al vértice del ángulo obtuso, ¿no? El circuncentro siempre se encuentra frente al vértice del ángulo obtuso, en el exterior, frente al vértice del ángulo obtuso. ¿Dónde se encontrará el circuncentro en un triángulo rectángulo? Bueno, si tú trazas mediatriz de este cateto, mediatriz de este otro cateto, y finalmente mediatriz de la hipotenusa, entonces el circuncentro de un triángulo rectángulo sería pues el punto medio de la hipotenusa. ¿De acuerdo? El punto medio de la hipotenusa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conociendo inmediatamente, ¿de acuerdo? Las definiciones de los puntos notables, vamos a entrar, jovencitos. Por acá tengo un pequeño resumen, ¿no? Por acá tengo un pequeño resumen, ¿no? Vamos a entrar a las propiedades con los puntos notables, ¿no? Algunas propiedades básicas, elementales, ¿ya? Algunas propiedades básicas, elementales. Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad del baricentro, ¿no? La propiedad del baricentro. Propiedad que no tenemos que olvidar, propiedad que va a ser propiedad muy importante a lo largo del estudio de la geometría que vamos a realizar. ¿Qué cumple aquí el baricentro? ¿Qué se cumple con el baricentro? Para todo triángulo. Para todo triángulo podemos afirmar que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos. Vértice baricentro, baricentro punto medio, ¿no? Repito, para todo triángulo el baricentro divide a la mediana en dos segmentos. ¿Cuáles son los segmentos? Del vértice al baricentro, del baricentro al punto medio, ¿cierto? ¿Qué se va a cumplir aquí? Se cumple que la razón de esos segmentos es de 2 a 1. La razón de esos segmentos para para cualquiera de las tres medianas, la razón de esos segmentos va a ser de 2 a 1. Por ejemplo, aquí tenemos la mediana AM. La mediana AM. Por acá tenemos el baricentro G. Entonces, fíjate los dos segmentos, ¿no? AG y GM. Vértice baricentro, baricentro punto medio. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que la razón de esos segmentos es de 2 a 1. Vale decir, de manera clara, que el segmento que va del vértice al baricentro, el segmento que va del vértice al baricentro, mide el doble que el segmento que va del baricentro al punto medio. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la propiedad. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Si nosotros queremos ver algún ejemplo por aquí, entonces tenemos esta pregunta. Sería la pregunta número 5 de los ejercicios de clase. A ver, ¿alguien tiene la solución de esta pregunta? A ver.
A ver, ¿alguien tiene la solución de esta pregunta? ¿Nadie? Muy bien, entonces vamos a dar, a ver, 40 segundos para poder intentar la solución, ¿no? A ver, fíjate bien, lee bien la pregunta, recuerda bien lo que hemos conversado, ¿no? Y por acá tenemos los datos que nos van a ayudar a resolver el problema, ¿no? A ver, vamos chicos. Pregunta está sencilla, 40 segundos. A ver, jóvenes, mientras ustedes van resolviendo el ejercicio, voy a colocarte los datos en el problema y vamos a hacer el gráfico de manera grande, ¿ya? A ver, ten en cuenta que aquí en el punto G tenemos un ángulo recto, por acá tenemos un ángulo de 30 grados, es lo que se aprecia en el gráfico, y también tenemos los datos del ejercicio, ¿no? El dato del ejercicio es calcula AC, ¿no? Directamente te está preguntando que calcules la distancia del vértice A al vértice C, ¿no? AC. Nos dice también que BG mide 6, BG mide 6 y AP mide 2. Repito, BG mide 6 y AP mide 2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también que el punto G es el baricentro. Para el triángulo ABC, el punto G viene a ser el baricentro. Jóvenes, entonces, si el punto G es el baricentro, ¿qué ocurre cuando yo prolongo esta línea BG? Si el punto G es el baricentro, si yo prolongo esta línea BG, esa línea, hasta que corte a AC, ¿qué línea tiene que ser? ¿Qué línea notable tiene que ser? ¿Bisectriz? ¿Mediatriz? ¿Altura de repente? ¿O mediana? Coméntame. Tiene que ser una mediana, ¿sí o no? Si yo prolongo BG hasta que llegue al punto M, entonces puedo decir, si por dato me dicen que el punto G es el baricentro, entonces BM es una mediana. Y si BM es una mediana, entonces el punto M es el punto medio de AC. Repito, el punto M es el punto medio de AC. Entonces lo podemos indicar así, por ejemplo, podemos colocar una bolita aquí y una bolita aquí, ¿no? Le vamos a decir por acá, BM es mediana, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, muy bien por acá, Xiomara, Odette, Almendra, Brisa, correcto. Ahora, por propiedad del baricentro, recuerda que estaba la propiedad hace un ratito, lo acabamos de hacer. ¿Qué dice la propiedad? Que del vértice al baricentro mide el doble que del baricentro al punto medio. Del vértice al baricentro mide el doble que del baricentro al punto medio. Entonces, fíjate cuánto mide del vértice al baricentro. Mide 6. ¿Cuánto mide entonces del baricentro al punto medio? ¿Tendrá que ser ¿Tres? cuánto? 3, ¿no? Tres. Correctamente, muy bien. Colocamos entonces 3, ¿no? Listo, tenemos 3. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos aquí un ángulo de 90, ¿no? De hecho, el ángulo de 90 tú puedes colocarlo por acá, automáticamente 90 aquí, ¿no? 90, acá tú tienes un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo conocido, ¿sí o no? Un triángulo rectángulo conocido, ¿verdad? Conocido, donde un ángulo mide 30 grados. A 30 se le opone 3. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa PM? ¿Cuánto mide la hipotenusa PM? A ver, por triángulo notable. 5. Por triángulo notable, la hipotenusa PM, ¿cuánto mide? 6. PM. 6, ¿no? 6. 6, 5. ¿correcto? No te olvides, ¿ah? No te olvides. A ver, repito. Repito, a los que de repente están por ahí confundiéndose, ¿ya? Voy a poner nuevamente el triángulo de 30 y 60. A ver.
Por acá, lo voy a hacer así a mano alzada. Si usted tiene un triángulo rectángulo, donde un ángulo mide 30 grados, recuerde siempre que al frente de 30 puede colocarle cualquier valor. Por ejemplo, le podemos colocar K, cualquier valor. Siempre la hipotenusa tiene que ser el doble de ese valor. El doble de ese valor. O sea, 2K. ¿De acuerdo? Si él es 30, entonces el que está por acá tiene que ser 60. 60 grados. Y si él es 60, el que está al frente de 60 tiene que ser K multiplicado por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Esto nosotros no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Si al frente de 30 tengo 3, ¿cuánto mide la hipotenusa, chicos? 6. ¿Cuánto mide? 6. 6, ¿no? Correcto, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Tenemos entonces que la hipotenusa mide 6. Vamos a colocarle 6. Pero fíjate que acá tenemos 2, por dato. Él es 2. Entonces, ¿cuánto mide AM? 4. 4, ¿no? Coloca 4. 4. Pero te acuerdas que el punto M era punto medio. ¿Te acuerdas que acá habíamos puesto bolitas de rojo que le hemos borrado de casualidad? Aquí. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cuánto mide MC? MC también 4. tiene que ser 4, correcto. Porque M era punto medio, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto mide desde A hasta C? ¿Qué es lo que te pide? Desde A 8. hasta C. Sería la respuesta al ejercicio, entonces, 8 unidades. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien, ¿no? Perfecto. Entonces sería la primera propiedad, la propiedad del baricentro. Propiedad del baricentro, ¿no? Ya lo aprendimos, ¿no? Ya lo aprendimos. Vértice baricentro mide el doble que del baricentro al punto medio. ¿Ya? Avanzamos. Avanzamos. Siguientes propiedades. Siguientes propiedades. A ver. Aquí está. A ver un momentito, por favor, chicos. Muy bien. A ver. Estas propiedades ahora van a corresponder sobre todo, ¿no? O sea, principalmente a bisectrices, ¿de acuerdo? A bisectrices. Entonces acá va a aparecer el incentro, va a aparecer el excentro, ¿no? Porque corresponden a bisectrices. Por ejemplo, acá tenemos bisectriz interior, o sea, dos bisectrices interiores. Y podemos observar, que estas bisectrices interiores forman un ángulo, que es el ángulo justo ubicado en el incentro, ¿no? El ángulo formado en este punto I, ¿no? ¿Qué cosa es el punto I? El incentro, porque la bisectriz de A y la bisectriz de C son interiores, Por lo tanto, el punto I es el incentro. El ángulo formado en el incentro mide 90 más la mitad del ángulo en el tercer vértice. 90 más la mitad del ángulo en el tercer vértice. Vuelvo a repetir. El ángulo formado en el incentro por dos bisectrices interiores va a medir 90 más la mitad del ángulo en el tercer vértice. El tercer vértice obviamente vendría a ser el vértice B. Entonces, decimos que X tiene que ser 90 más la mitad de beta. ¿De acuerdo? 90 más la mitad de beta. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio y está, que es el ejercicio número 1. A ver, 40 segundos, inténtalo. Vamos.
A ver, mientras tanto, vamos a ir resolviendo el ejercicio que tenemos por acá. Tenemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más 2 veces la medida del ángulo C es igual a 230, ¿no? Repito, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más 2 veces la medida del ángulo C es igual a 230. Evidentemente estamos trabajando en un triángulo. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores de A y de B, ¿no? O sea, prácticamente nos está pidiendo el ángulo formado, nos está pidiendo el ángulo formado en el incentro, ¿no? Por las bisectrices interiores trazadas de A y de C, ¿no? De A y de B, ¿no? De A y de B. Entonces nosotros podemos rápidamente graficar un triángulo, ahí está, y podemos trazar la bisectriz interior de B, la bisectriz interior de A. El ángulo donde se va a formar va a ser justamente en el punto P, ¿no? Incluso este punto P, bueno, tú ya sabes que en realidad, ¿no? Este punto P es el ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el punto P? ¿Cómo se llama el punto P? ¿Cómo se le llama? Incentro. Incentro, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Por acá, yo le he puesto punto P, pero si tú quieres, puedes ponerle punto I, no hay problema, ¿no? Bueno, entonces por acá tenemos el ángulo formado en ese punto P, que es en este caso la X, ¿no? Ahí está. Ahora, para yo calcular la X directamente con la propiedad, entonces me faltaría el ángulo que está por acá, me faltaría el ángulo C, ¿de acuerdo? Me faltaría el ángulo C. ¿Cómo calculo el ángulo C, profesor? Ah, entonces recuerda que tienes un dato. ¿Cuál es el dato? El dato te decía que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, otra vez más la medida del ángulo C. Sí, porque era 2 veces la medida del ángulo C, ¿te acuerdas? Ah, ¿verdad? 2 veces, ¿no? Y ese 2 veces lo he separado, 1 más 1, ¿no? Y esa suma era 230. Pero da la casualidad que tú tienes cuánto es la medida, o mejor dicho, la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. ¿Cuánto es la suma de estas tres medidas? Del ángulo A más del ángulo B más la medida del ángulo C. ¿Cuánto es la suma de estas tres medidas? En el triángulo, ¿cuánto es? De esta 180. medida. 180. Correcto, ¿no? 180, maravilloso. Entonces aquí tenemos que la suma de estas tres medidas me da 180. 180 más la medida del ángulo C tiene que ser igual a 230. Por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a 50, ¿no? La medida del ángulo C es igual a 50. Colocamos 50 por aquí, y entonces, ¿a qué será igual a X? ¿A qué será igual a X? El ángulo en el incentro. 90 más 25. 90 más 25. Una genio esta señorita, muy bien, ¿no? 90 más la mitad de 50, ¿no? X es 90 más la mitad de 50, o sea, 90 más 25. Y 90 más 25 me da 115, ¿no? Lo que sería la solución del ejemplo. Pasamos ahora a otra pregunta, o mejor dicho, a otro teorema, ¿no? Otro teorema. A ver, para este triángulo ABC, para el triángulo ABC, ¿qué punto notable creen ustedes, según el gráfico, que es el punto E? Coméntame. Para el triángulo ABC, según el gráfico, ¿qué punto notable es el punto E? El ¿Cómo se llama centro. ese? Excentro, ¿no? Correcto, muy bien. Excentro. ¿Por qué? Porque vemos una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿no? Vemos una bisectriz interior y una exterior.
superior. Por lo tanto, él debe ser el excentro. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo en el excentro? ¿Cómo calculamos el ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior? ¿Cómo lo calculamos? Facilito. Mira, tú has trazado la bisectriz interior de este vértice y la bisectriz exterior de este otro vértice, ¿no? Entonces, has utilizado dos vértices. El tercer vértice es muy importante, ¿ya? La medida del ángulo formado en el excentro por una bisectriz interior y una exterior mide la mitad del ángulo en el tercer vértice. La mitad del ángulo en el tercer vértice. O sea, si el ángulo en el tercer vértice es beta, el ángulo formado en el excentro mide la mitad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? ¿O vuelvo a repetirlo? Confírmame. 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 Todo claro, ¿no? Sí, Muy bien. profesor. Mira, una interior y una exterior, una interior y una exterior, y el ángulo formado en el centro mide la mitad del ángulo en el tercer vértice. Entonces, por acá, vamos a hacer un ejemplo. A ver. A ver. ¿Qué puede ser el de acá? Pregunta número 3. A ver. Ojo, ojo, que para utilizar esa propiedad, ¿no? Que para utilizar esa propiedad, voy a repetirlo, a ver, porque su compañero me dice que lo repita, me dice su compañero Alex Jefferson, por favor, más atento, Alex, me dice, ¿no? Profesor, lo repite, ya, repito. A ver, tenemos por acá una bisectriz interior y una bisectriz exterior. El ángulo que se forma es X, ¿no? El punto de intersección es el excentro, evidentemente, ¿no? ¿Cómo calculo X? La mitad del ángulo en el tercer vértice. Ahora, esta propiedad, pues, está sencilla, ¿no? La cosa es encontrar el gráfico. Encontrar el gráfico. El problema con esta propiedad es encontrar el triángulo, la bisectriz interior y la exterior, ¿no? Eso es el problema. Entonces, por ejemplo, aquí, en este gráfico, nos piden calcular el valor de X. A ver, inténtalo. A ver, inténtalo. Vamos. Inténtalo. ¿Cómo podrías hacerlo? Vamos. A ver, jóvenes. Por acá. Voy a ayudarles, ¿ya? Voy a ayudarles para resolver el problema. A ver, voy a realizar, obviamente, el gráfico en grande. Por aquí. Voy a realizar el gráfico en grande. Aquí está. ¿No? No tenemos ningún dato más que solamente el gráfico. Solamente el gráfico. Y fíjate, ¿no? Primero quiero que te des cuenta de algo. Primero quiero que te des cuenta de algo. A ver, si tú no conocieras la propiedad, ninguna de las propiedades que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Cómo ustedes resolverían el problema? Lo resolverían utilizando propiedades básicas de triángulos, ¿sí o no? Propiedades básicas, ¿no? O sea, estarían haciendo interior más interior me da el exterior. Si por ahí ustedes visualizan algún pescadito, intentan aplicar el pescadito, o de repente alguna corbatita, ¿no? ¿Sí o no? Eso sería, ¿no? La forma que ustedes emplearían si no conocieran las propiedades. Entonces, por aquí yo te voy a dar una recomendación. Como ustedes ya están conociendo las propiedades,
que se van a formar con las bisectrices, cuando ustedes tengan la posibilidad en un triángulo de formar bisectrices, o mejor dicho, de formar las propiedades, háganlo. Por ejemplo, a nosotros nos están pidiendo calcular el valor de X. Pero fíjate que aquí yo tengo una bisectriz que está de color verde, una bisectriz que está de color verde, y por acá tengo un ángulo de 2 teta. 2 teta. Entonces, me están pidiendo calcular el valor de X. Si yo prolongo la bisectriz de color verde y a este ángulo exterior, ¿no? Para el triángulo ABC, este ángulo 2 teta es exterior. 2 teta es exterior. Entonces, mira, ve, si yo prolongo la bisectriz de color verde y le trazo la bisectriz del ángulo de 2 teta, ¿no? Ahí está, mira. Teta, teta, bisectriz. Pregunta, este punto E, ¿qué cosa sería para el triángulo ABC? El punto E, ¿qué cosa sería para el triángulo ABC? Sería Excentro. su excentro, ¿no? Y entonces, ¿cuánto mediría el ángulo en E? ¿Cuánto mediría el ángulo en E? 90. No. A ver, 40. 40 grados, ¿no? Justamente la mitad, como te había dicho, la mitad del ángulo en el tercer vértice, ¿sí o no? Repito, ¿o todo está claro? ¿Estamos claros que este ángulo va a ser 40, el ángulo en E? Sí, todo claro. Muy bien, entonces, por acá tenemos, para este triángulo, el punto E vendría a ser su excentro. Entonces, por propiedad, este ángulo tendría que medir 40 grados. La mitad de 80. 40 grados, ¿correcto? Muy bien. Pero al tener este 40 grados por aquí y observar esta figura, fíjate, para este triángulo CDE, para el triángulo CDE, la línea de color azul viene a ser una bisectriz interior y la línea de color amarillo viene a ser una bisectriz exterior. Pregunta, este punto F para el triángulo sombreado, el punto F, ¿sería o no sería excentro también? Sí. También sería excentro. Mm. Entonces el ángulo formado en el excentro por una bisectriz interior, la de azul, y una exterior, la de amarillo, tiene que ser la mitad del ángulo en el tercer vértice. Pero en el tercer vértice, para el triángulo sombreado, el ángulo mide 40 y el ángulo formado en el excentro es X. O sea, X tiene que ser la mitad de ¿quién? La mitad de 40. ¿Cuánto 20. vale X? 20 20. grados. Solución al ejercicio, ¿no? ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. Correcto, ¿no? Entonces, Sí, profesor. fíjate lo interesante que es aquí esta propiedad, ¿no? ¿Cuál es lo bonito? Lo bonito es que yo puedo encontrar de repente prolongando o provocando bisectrices, puedo encontrar la propiedad y eso me ayuda a encontrar medidas angulares inmediatamente, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. A ver, por acá. Tercera propiedad. Tercera propiedad. A ver, para el triángulo ABC, para el triángulo ABC, para este triángulo, pregunta, el punto E, ¿qué punto vendría a ser? ¿Qué punto vendría a ser? También vendría a ser un E para el triángulo ABC. Excentro. También vendría a ser un excentro, ¿no? Justamente porque tenemos una bisectriz exterior por aquí y una bisectriz exterior por aquí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el ángulo formado en el excentro por dos bisectrices exteriores, dos exteriores, mide la mitad, mide 90 menos
la mitad del ángulo en el tercer vértice. Repito, el ángulo formado en el excentro mide 90 menos la mitad del ángulo formado en el tercer vértice, ¿no? O sea, en este caso la X mide 90 menos la mitad de beta. 90 menos la mitad de beta. ¿Ya? Muy bien. Entonces por acá tenemos, a ver, vamos a ver si tenemos una pregunta de ejemplo. Por acá creo que tenemos una de ejemplo. A ver, déjame verla, ¿ya? Ujú. Ya, ok. No tenemos ninguna que sea de, no tenemos ninguna que sea de ejemplo. Pero a ver, yo te puedo colocar una pregunta para ti. Yo te puedo preguntar una pregunta para ti. A ver, ¿cuánto es el ángulo formado? ¿Cuánto es la medida del ángulo formado por las bisectrices exteriores, ¿de acuerdo? Por las bisectrices exteriores de los vértices de ángulos agudos de un triángulo rectángulo? A ver, esa es la pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices exteriores trazadas desde los vértices de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? A ver, vamos, ¿cómo sería eso? Vamos, ¿cómo sería eso, muchachos? A ver, ¿cómo sería eso? A ver, estaba pensándolo, ¿no? Si quieres, te lo pongo por acá. ¿Ya? La pregunta que yo te acabo de mandar, te la voy a poner por acá. Como es un ejemplo, te la voy a poner por acá. Te la voy a poner por acá. Ahí está. Lo que yo te estoy planteando es de la siguiente manera. Muy bien, Sofía. Excelente, esa es la respuesta. Lo que yo te estoy planteando es de la siguiente manera, ¿no? Te estoy planteando un triángulo rectángulo ABC. Por ejemplo, puede ser recto en B, ¿no? Y lo que te estoy pidiendo yo es la medida del ángulo formado por las bisectrices exteriores de los vértices de ángulos agudos. Si el triángulo rectángulo es recto en B, los ángulos agudos están en A y en C. O sea, tú vas a trazar las bisectrices exteriores de A y de C, ¿no? Y el ángulo que te está pidiendo es el ángulo formado por esas bisectrices exteriores. Entonces, acá tienes el triángulo rectángulo, prolongas por aquí y trazas la bisectriz exterior de este ángulo exterior, ¿no? Prolongas por aquí y traza la bisectriz exterior. Perfecto. Entonces, aquí estaría formado, ¿no? Aquí en este puntito se estaría formando el excentro. Y el ángulo que te piden sería el que está por acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto mide este ángulo? Pregunta es eso, ¿no? ¿Cuánto? 45. Muy bien, Xiomara. Muy bien, Meredith. Muy bien, Meredith. Excelente, ¿no? Muy bien, Almendra. Muy bien, acá X sería 45. ¿Cómo sería el X? 90 menos, justamente, ¿no? Siempre va a ser 90. Por la propiedad siempre va a ser 90. ¿Menos quién? Menos la medida de la mitad del ángulo en el tercer vértice, ¿sí o no? Entonces justo el ángulo en el tercer vértice es 90 también. Entonces la mitad sería 45. Entonces el X sería 90 menos la mitad de 90, o sea, 90 menos 45. ¿Y eso cuánto me da? 90 menos 45 me da 45, ¿no? Casualmente. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme?
¿Sí me confirman? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Por acá entonces entramos ahora a otra propiedad. Entramos a otra propiedad. Cabe resaltar que las propiedades que más vienen en los exámenes de admisión son la que acabamos de realizar, ella, y esta que está por acá, ¿ya? Ojo, en algún momento puede ser que venga esta propiedad, la que está aquí en el medio, ¿ya? Puede ser que venga. Ojito, ojito. Muy bien. Por aquí tenemos otra propiedad que combina dos líneas notables. Propiedad que combina dos líneas notables. En este caso la altura y la bisectriz. ¿Ya? En este caso la altura y la bisectriz. Si tú tienes un triángulo cualquiera, del mismo vértice, trazas una altura y una bisectriz interior, repito, de un triángulo cualquiera, del mismo vértice, trazamos una altura y una bisectriz interior, el ángulo formado por dicha altura y por la bisectriz justamente se formará en el vértice común, ¿sí o no? O sea, el ángulo X, ¿no? Esta X tiene que ser igual a la semidiferencia de las medidas de los ángulos en los otros dos vértices del triángulo. Repito, por tercera vez, el ángulo formado por una altura y una bisectriz interior trazadas desde el mismo vértice en un triángulo será igual a la semidiferencia de las medidas de los ángulos en los otros dos vértices. En el vértice que vemos por aquí, tenemos al ángulo alfa, y en el vértice que estamos por acá, el segundo vértice, tenemos al ángulo que mide beta. Entonces, la X será siempre la semidiferencia de ellos dos, de alfa y de beta. Semidiferencia de ellos dos. Cuando tú operes la semidiferencia, siempre vas a restar primero el ángulo que está más cerca a la altura, y a él le quitas el segundo ángulo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, si yo tengo un triángulo de esta manera, ahí, voy a trazar por acá una altura y por acá una bisectriz interior. Observa, por favor. Voy a poner la bisectriz de color verde, ¿ya? A ver. A ver. A ver. Si él fuera, por ejemplo, 40, si él fuera, por ejemplo, 40 grados, ¿no? 40 grados. Y él fuera, por ejemplo, vamos a ponerle, a ver, 10, le ponemos 10 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide X? 15. 15 grados, ¿no? ¿Correcto? Entonces fíjate qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? No quiero que lo hagas así por hacer, ¿no? Primero que si tú ya tienes que la línea de color verde es una bisectriz y por acá tenemos la altura, propiedad. Decimos entonces, X tiene que ser igual a una semidiferencia. Semidiferencia. O sea, resta entre dos. Primero, ¿quién va? El ángulo que está más cerca a la altura. ¿Quién va? El 40. Luego, ¿quién? El otro ángulo, que es 10, ¿no? Y X me sale en este caso 15. ¿Ya? Me sale 15 grados. No te olvides de ese detalle. Antes que me olvide, jóvenes, estas propiedades que están por aquí
se recomienda que ustedes puedan demostrarlas, ¿no? Que ustedes puedan demostrarla. O sea, colocas aquí beta, colocas aquí X, y con propiedades fundamentales de triángulo o adicionales, pescadito, corbatita, carterita, etcétera, etcétera, ¿no? Tú llegues a demostrar esto que está por acá. ¿Cómo llego entonces, profesora, a demostrar esta propiedad y esta otra propiedad, así como esta propiedad, con los teoremas fundamentales? ¿Ya? Por eso es que yo no lo estoy demostrando, porque eso se demuestra con teoremas básicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces te voy a poner una pregunta que corresponde a este teorema. Vamos a ver qué tal te va. A ver. Aquí sí te voy a dar más tiempo. Aquí te voy a dar 1 minuto y medio, ¿ya? A ver, inténtalo, 1 minuto y medio. Vamos. Bien, jóvenes, a ver, vamos a hacer la solución de la pregunta número 8 que tenemos aquí. Teniendo en cuenta que la pregunta número 8 es una pregunta bastante interesante, ¿ya? A ver, y antes de resolverla, entonces, quiero preguntar a ustedes, ¿no? El punto H, ¿qué punto es, muchachos? El punto H, ¿qué tipo de puntito es? A ver, si me aclaran. El punto H, ¿qué puntito es? A ver, chicos, Punto ¿estamos por acá? centro. Dime, dime. No te escuché bien, coméntame.
Ortocentro. Ortocentro, ¿no? Muy bien, ortocentro. Entonces, si él es ortocentro, y yo prolongo por aquí, si el punto H es el ortocentro, y yo prolongo BH por aquí, si yo prolongo BH por aquí, pregunta, esta línea, vamos a ponerle aquí el punto F, ya se me antoja ponerle punto F acá. Pregunta, la línea BF, ¿qué línea notable tiene que ser? Si el punto H es el ortocentro por dato del problema. Bisectriz, mediana. Muy bien, altura, ¿no? Correcto, altura, muy bien. Y si yo prolongo entonces BI, si yo prolongo BI, ponte, a ver, se me antoja, hasta el punto D de dedo, ¿no? Siendo el punto I, ¿qué punto es? ¿Qué punto notable es el punto I, muchachos? ¿Qué punto notable es según dato? Centro. Incentro, ¿no? Entonces, BD, ¿qué cosa es? Si el punto I es incentro, BD, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Qué línea notable? Bisectriz interior. Por lo tanto, ¿están de acuerdo ustedes que nuestra X sería el ángulo formado por una altura y por una bisectriz interior? Justo la propiedad que acabamos de ver ahorita. ¿Oh, verdad, profe? No la había visto así. Ahora sí, ya lo sabes, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, por acá tenemos a alfa y a teta, ¿no? Que son medidas las cuales, pues, aparecen en el problema y te piden calcular el valor de X en función de alfa y de teta, ¿no? Muy bien. Hasta el momento nadie ha sacado la respuesta, ojo, ¿ah? Bien. Vamos a hacer entonces la solución, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer la solución. A ver, muchachitos criados con leche en tarro. A ver. El X, nosotros lo podemos calcular por propiedad, ¿no? A ver, por la propiedad que ya te enseñé, ¿cómo calcularías la X? Por la propiedad del ángulo formado por la altura y por la bisectriz interior trazada del mismo vértice. ¿Cómo calcularíamos la X? Todo el ángulo A, menos ¿quién? Digo el ángulo A porque es el que está cerca a la altura, ¿sí o no? Primero el ángulo A porque es el que está cerca a la altura. El ángulo Menos el ángulo C C entre 2. Correcto, muy bien, ¿no? Las señoritas están entonces muy activas, ¿ah? Muy bien. Entonces, la medida del ángulo que está por acá, formado por la altura y la bisectriz, X, será igual a la medida del ángulo A, que está cerca a la altura, menos la medida del ángulo C, dividido entre 2, ¿no? Entonces, voy a escribirlo, mira, ve. X es igual a la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C entre 2. Muy bien. A ver, pregunta. ¿Eres tú consciente de que si tú prolongas AH, como H es ortocentro, acá sería 90, si tú prolongas ahí, si tú prolongas, esa línea tiene que ser bisectriz, entonces alfa sería el ángulo formado por la altura y por la bisectriz, ¿o no sería así? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo calcularía el ángulo alfa? A ver, por propiedad, pues, ¿no? Utiliza, por supuesto, al ángulo B, ¿no? Al ángulo B y al ángulo C, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo sería el alfa? Acá está la altura, fíjate. Díctame. Vamos, chicos, se va el tiempo, díctame. Ángulo B menos ángulo C entre 2. Correcto, muy bien, Xiomara, ¿no? Muy bien, también por aquí Silvia, muy bien Brisa, Xiomara por el chat. Muy bien Meredith, que ya dio la respuesta, ¿no? Muy bien Meredith. Entonces tenemos que el ángulo que mide alfa sería pues la medida del ángulo B menos la medida del ángulo C entre 2, ¿no? A ver, entonces ahora ustedes solos, ¿cómo sería teta? ¿Cómo sería teta? Solos, ¿ah? Solos. Todo el ángulo B menos el ángulo A entre 2.
¿Segura? Primero el ángulo B. Primero el ángulo Repite. A menos ángulo B. Primero el ángulo A. Ah, muy bien, ¿no? Primero el ángulo A, Silvia. No te olvides que primero va el ángulo cerca a la altura. Si tú prolongas CH, la altura está acá. Y el ángulo A es el que está más cerca. ¿De acuerdo? ¿Te entiende esa parte, Silvia? Sí, Muy profesor. bien, preciosa. Muy bien, preciosa. Continuamos. Entonces decimos, teta sería igual a la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B, todo dividido entre 2. Ahora, date cuenta de algo muy interesante que aquí aparece. ¿Qué es lo que aparece aquí? Aparece que X es igual a la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C dividido entre 2. Pero aquí tenemos justo el ángulo A y por allá tenemos justo el ángulo C. Oye, ahora, ¿qué pasaría si nosotros sumamos estas expresiones? Si nosotros sumamos estas expresiones de esta manera, ¿qué ocurriría? A ver, bueno, si sumamos, profe, acá tendríamos alfa más teta, ¿no? Alfa más teta. Acá tendríamos igual, mira, la medida del ángulo B menos la medida del ángulo B. Claro que como son fracciones homogéneas, el denominador se copia igual, ¿no? Medida del ángulo B menos la medida del ángulo B. ¿Qué pasa con esto? ¿Secan? ¿Se va, sí o no? La medida del ángulo B menos la medida del ángulo B me da 0, ¿sí o no? ¿Y qué me queda? Me queda la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C. ¿Sí o no? Arriba. Me está quedando así, muchachos. Mira, ve, observa. Me está quedando así. ¿O no me queda así? A ver, confirma. ¿Sí o no? Me queda de esa manera, ¿no? Me queda de esa manera. Entonces, inmediatamente nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Profesor, esto de acá es X. No se olvide, míralo, ve. Es X. Entonces, X es igual a alfa más teta, ¿no? Y eso sería la respuesta al ejercicio, ¿no? ¿Te acuerdas que te pedían calcular X en función de alfa y de teta? ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿Queda claro, jovencitos? Sí. Confirmamos. Perfecto. Muy bien, entonces, mientras yo voy colocando el examen, ¿ya? Ustedes vayan distrayéndose con esta pregunta. Mientras yo voy colocando el examen, ustedes vayan distrayéndose con la pregunta 8. A ver, vayan distrayéndose, ¿ya? Dame 2 minutos para colocarte el examen, ¿ya? Vamos, ve distrayéndote con la pregunta 8. Me dices cuánto te salió, ¿ah? Muy bien, jóvenes, entonces yo ya tengo el examen listo.
¿Ya? Voy a activarlo en un momento. Ni bien terminemos de resolver esta pregunta que tenemos aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, muchachos. Ojo, por favor, no se olviden que el examen es un examen de carácter obligatorio. ¿Ya? Es un examen de carácter obligatorio en donde ustedes deben de desarrollar las preguntas y así de esa manera yo puedo enterarme si están entendiendo o no están entendiendo la clase, ¿ya? Además que tener en cuenta, muchachos, tener en cuenta también les favorece a ustedes para que puedan ir recordando las propiedades, ¿ya? Estas propiedades que hemos mencionado el día de hoy, solamente las vas a recordar siempre y cuando practiques, ¿ya? Siempre y cuando practiques. Bien. Bueno, te comento que esta pregunta número 8 fue una pregunta de CEPRE San Marcos. Justo creo que fue un examen parcial. Creo que fue el primero, si no me equivoco, el primero en la CEPRE. ¿Ya? Y bueno, te planteaban lo siguiente, ¿no? Te planteaban así. La medida del ángulo ABC, la medida de todo este ángulo, fíjate, ¿no? Fíjate, la medida de todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo, ¿no? Todo el ángulo que está por acá. ABC. La medida de todo este ángulo más la medida del ángulo ADC. Más la medida del ángulo ADC. ADC es todo este ángulo, ¿no? Todo este ángulo, ¿no? El dato del problema, ¿no? La suma de esas medidas es ¿cuánto? 230, ¿no? 230, ¿cierto? Y te pedían calcular el valor de X. Te pedían calcular el valor de X. Pero yo te pregunto una cosa. En la figura ABCD, ¿no? En esta figura ABCD, ¿qué cosa es esa figura ABCD? ¿Ah? A ver, pregunta, ¿qué cosa es la figura ABCD? ¿Qué figura es? ¿Triángulo o cuadrilátero? ABCD. ABCD. Cuadrilátero. Cuadrilátero. Cuadrilátero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser la suma de los cuatro? De los cuatro ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 360. 360, ¿no? Eso es algo elemental, creo que es cultura general, ¿no? El que no lo sepa, no se preocupe, todavía falta bastante para llegar a cuadriláteros, pero yo creo que por cultura general, ustedes deben conocer que la suma de las medidas de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero convexo es 360, ¿sí o no? Entonces, fíjate que acá tú tienes dos ángulos que por dato suman 230. Dos ángulos internos de ese cuadrilátero suman 230. Pero si tú tienes que este ángulo suma 230, ¿cuánto deben sumar los dos? O sea, es decir, ¿cuánto te falta para llegar a 360? Si tú ya tienes que dos suman 230, ¿cuánto te falta para llegar a 360? ¿Cuánto te falta? 130. 130. Entonces quiere decir que este ángulo de color rojito, que es la X, con el ángulo de color moradito, los dos tienen que sumar 130. ¿Sí o no? Pero el ángulo de color moradito, yo lo puedo calcular en este triángulo. Observe por acá, por favor, la solución. El ejercicio me dice lo siguiente, la medida de este ángulo es 60 grados. Por propiedad, ángulo en el incentro. ¿Cuánto mide el ángulo en C? Ángulo en el incentro. Propiedad. Si este 120. ángulo es 60, 120, ¿no? 90 más la mitad de 60, ¿sí o no? O sea, 90 más 30, ¿sí o no? 90 más 30. Voy a colocarlo, ¿ya? En este triángulo, el ángulo en C, por propiedad, este ángulo en C tiene que ser 90 más la mitad de 60. O sea, 120. ¿De acuerdo? Colocamos por acá 120. Bien. Pero bueno, tú me habías dicho que este ángulo que está por aquí, más este ángulo que está por aquí, los dos tenían que sumar 130. Pero acá tú tienes 120. ¿Cuánto te falta para 130? 10. Sería la 10. respuesta, ¿no? X sería entonces 10 grados, ¿no? Sería la respuesta para el ejercicio, ¿no? Justamente todo lo que te he explicado lo estoy colocando por aquí, ¿no? Lo estoy colocando por aquí, ¿no? Ya no lo voy a mencionar porque ya te lo expliqué. Perfecto. ¿Queda claro entonces, jóvenes? ¿Queda? Muy bien. Ahora sí. A ver, otra pregunta, a ver, como para practicar, a ver.
una chiquita. O bueno, ya no queda tiempo, ¿no? Mejor vamos a dar el examen. Ya, vamos a dar el examen. A ver, ¿se activó tu examen o no? Revísalo. Revísalo. ¿Se activó o no se activó tu examen? Sí, profesor, ya se activó. Muy bien, entonces, a dar tu examen, por favor, a dar tu examen. ¿Ya? En lo que yo voy subiendo tu material y todo ello, para que vayas revisando, ¿ya? Muy bien. Entonces, todos de manera obligatoria tienen que dar su práctica, ¿no? Ahora me dice, ¿hasta qué hora podemos dar? Me pregunta Carol. Carol, tienes solamente 15 minutos para dar tu examen, ¿ya? Pero las preguntas están como para 5 minutos. O sea, no tardes mucho porque está fácil esto, ¿ya? No tardes mucho porque está fácil. Bien, entonces voy a compartir el examen. Ya voy a compartir el examen de una vez, el toque nomás. Ahí está, este es tu examen, ¿no? Ahí está. Está facilito. Papayita está. Recontra fácil, ¿ya? Las dos primeras preguntas están elementales. Elementales. Las dos primeras preguntas están elementales. Ojo, ojo. Bien, chicos, todavía tienen tiempo para dar su examen, ¿ya? Por si acaso. El examen es hasta las 9:40, ¿ya? Les queda 10 minutos. El examen está sencillo, por favor, bastante fácil. Vayan mandando sus respuestas, ¿ya? Está muy fácil el examen, ¿ya? Muy sencillo. Voy a subir inmediatamente ahora su material de teoría para que lo puedan ir revisando, ¿ya? Entonces, mientras van terminando su examen, yo me voy despidiendo de ustedes para que vayan terminando de realizarlo, ¿ya? En un momento van a ver su teoría colocada ahí para que puedan ir revisando. Bien, nos vemos chicos, cuídense, por favor terminen de hacer su examen. Nos estamos encontrando en el full práctica. Chao, chao.